Yo el otro día miraba un poco datos de qué sostiene al PSOE ahora mismo en el poder, y principalmente es pensionistas, funcionarios y población inactiva. Claro. A Bismarck, el sistema actual de pensiones, ¿vale? Más o menos, no soy un experto en ese tema, pero se remonta un poco a la idea que tuvo Bismarck en su día. Y cuando Bismarck expuso su plan, le dijo uno, oye, haciendo esto, ¿te das cuenta de que vas a tener a toda la población dependiente del Estado de por vida? Y dijo Bismarck, exacto. Es exactamente lo que quiero. Si hay una serie de votantes que dependen de mí porque necesitan ese dinero, claro, y el único que se los da soy yo, porque aparte, en la medida en que uno deja de utilizar sus capacidades para sacarse las castañas del fuego, yo creo que esas capacidades poco a poco se van atrofiando. Con lo cual, si tú has sido dependiente durante 15, 20, 25 años, estás tan acostumbrado a la dependencia que luego creo que va a ser bastante complicado que tú por ti mismo seas capaz de valerte por ti mismo. Precisamente por eso este tipo de personas no pueden concebir otra opción, porque quizás, aunque teóricamente sí que fueran capaces de desenvolverse por sí mismos, llevan tanto tiempo sin hacerlo que les sería muy, muy difícil. Yo no me imagino a un funcionario que lleva 30 años en la función pública trasvasándolo a la empresa privada sin que le dé un colapso el primer día. Sinceramente, te lo digo. Y al final esto lo que destruye es económicamente a un país. Hay una idea muy arraigada, en virtud de la cual hay gente que piensa que en España hubo un día en el que se hizo una lotería entre países, estaban todos ahí, bolitas, no sé cuánto, y nos tocó ser ricos. España era un país próspero, ¿vale? Nos tocó la lotería ese día. Y eso es un hecho. Con lo cual España es rico y simplemente se trata de redistribuir esa riqueza que está dada, que siempre va a estar ahí. Eso no es así. Si tú aplicas una serie de incentivos contrarios a la generación de riqueza, en cuestión de una o de 2 generaciones eres un país pobre. Literal. Eso es lo que pasa y en esas estamos. Literal. O sea, yo te diría que a día de hoy incluso creo que hay demasiada gente que cree que todavía España es un país desarrollado, cuando yo lo calificaría como un país en vías de subdesarrollo. En el sentido de... Hay gente que como de alguna manera siempre está diciendo, no, es que hay gente que está peor, está comparándose siempre con la gente que está peor. Y dice, bueno, es que tenemos sanidad pública, que tampoco es que digas, una sanidad cada vez está peor. Con una lista de espera de un año, prácticamente, para algunas cosas. Pero creo que entran en un proceso como de degradación y de acostumbrarse a cosas que no es normal acostumbrarte, que cuando, por ejemplo, lo ves de manera externa, dices... La gente se está acostumbrando a un nivel de cosas que si tú lo comparas realmente con países que además de manera muy curiosa, ellos dicen, no, ¿qué voy a querer yo ir a Estados Unidos que no tienen sanidad? Como el estadounidense medio te mira a ti y dice, pero menudo pobrecico. Sí. Que no puede ni independizarse. O sea, tú coges a un chaval en Estados Unidos y además es que es gracioso porque el español medio tiene como ese supremacismo de no, es que en Estados Unidos se mueren de hambre. O sea... ¿Tú eres consciente de que en Estados Unidos te ven a ti como un pobre? O sea, que es un pobre. O en, no sé, en Francia, en Alemania. O sea, creo que al español le falta viajar más, darse cuenta de cómo viven en los países verdaderamente desarrollados para darse cuenta del nivel de subdesarrollo que está llevando el país. Y es que tienes un ejemplo palpable de justo lo que tú estás diciendo, de en vías de subdesarrollo, porque había una idea que yo creo que más o menos se mantenía estable, que era que mis hijos tienen que vivir mejor que yo. Eso es. ¿Vale? Eso ya no se da. No. Eso ya no se da. Por varias razones. Yo creo que también porque además creo que hay que ser críticos con nuestra generación, pero creo que también hay que ser críticos con la generación anterior, porque creo que es una generación que está actuando, digamos, de una forma irresponsable. Total. En el sentido de yo voy a vivir por encima de mis posibilidades, aunque esto hiteque de por vida a las generaciones que vienen. Esto es un comportamiento profundamente irresponsable. Si un padre se actuase así con un hijo, de forma directa, es decir, voy a vivir de viaje constantemente a todos los lados, al mejor hotel y luego que las deudas las pague, sería un mal padre. Y en cierta medida la generación anterior se está comportando así. Las pensiones es un ejemplo evidente. Yo ayer mismo veía a Gonzalo Bernardos en La Sexta, que, mira, habrá cosas que puedo decir, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero esto me parece de ser mala gente. O sea, tiene enfrente a chavales que le están diciendo, nos matamos a trabajar. Literalmente, no hacemos otra cosa que no sea trabajar. Y con este dinero no puedo tener una vivienda, no puedo acceder a una vivienda, no puedo tener ni siquiera ahorro y demás. Y que te salga Gonzalo Bernardo diciendo, no, es que vosotros, el Netflix y demás, si vais mucho de fiesta y demás, es como, ¿de verdad? Es que es un nivel de desconexión de decir, usted vivió en una España que iba hacia arriba. A lo mejor no tenía la comodidad que han tenido los hijos que han tenido actualmente las personas, pero es que estos chavales van hacia abajo. Usted iba de abajo hacia arriba. Es decir, y usted no tenía unos precios como los que tiene ahora este chaval, ni tenía tampoco un coste de vida como el de este chaval, pero los sueldos se han mantenido estancados en términos realmente reales. Claro que no. O sea,
Y ahí tienes una falta de empatía de una generación que dice, yo de mi trono no me muevo porque yo he currado y es que vosotros no queréis trabajar. Y tienes unos jóvenes que dicen, vale, yo he hecho una carrera, me he formado, he salido al mercado laboral y no puedo planificarme mi futuro. ¿Y cuál es lo que te dice la generación mayor? No, trabaja más. Es como, pero cabrón. O sea, es una falta de empatía. Tremendo, sí. Claro. Y luego vamos con el tema de cuando sales y dices, hay muchos pensionistas que son insolidarios y no tienen ningún tipo de empatía. Bueno, se echan las manos a la cabeza. Es que yo he trabajado y he cotizado. Vale, coño. ¿Y qué pasa? ¿Y que los jóvenes no pueden planificarse su futuro? Claro. Es una falta de empatía de decir, importo yo y yo estoy por encima de todo el mundo. Y aunque quiebre la sociedad, yo estoy por encima de todo el mundo. Es que es justo eso. Tú imagínate un padre que hiciese eso. Lo tacharíamos de irresponsable, que es justo lo que están haciendo las generaciones que tenemos por encima. Y luego, además, lo más paradójico de todo es que la empatía se nos exige a nosotros. Sí, total. Es increíble. En las nóminas está el mecanismo de equidad intergeneracional o de solidaridad intergeneracional, como se llame, donde básicamente se te detrae al trabajador joven que con esas condiciones trabaja, es pobre. El coche más comprado en España es el Dacia Sandero. ¿Vale? Es decir, quien se puede comprar un coche, porque luego esa es otra. Con el decreto este nuevo, bueno, no sé si era el decreto o en otra norma distinta, se llevaban las manos a la cabeza porque es que quitaba las ayudas al transporte. Digo, tú fíjate lo destruido que tiene que estar económicamente un país, no ya para que no te puedas permitir un coche, sino para que si te quita las ayudas del bus no lo puedas coger. No. O sea, estás absolutamente destruido desde un punto de vista económico, pero se te trae una parte de tu nómina para las pensiones. El otro día me acuerdo que me decía... Es que es delirante, es que es el mundo al revés. Me decía uno en Twitter, yo decía... ¿Cómo? Yo veía algo que era incompatible, o sea, que era incoherente. Es decir, somos la locomotora de Europa y sin ayudas al transporte no podemos coger el transporte público. Y me viene un comunista y me dice, los países más desarrollados de Occidente tienen ayudas al transporte público. De verdad. Y además me acuerdo que respondí, estáis a 2 años de defender comer 3 veces al día. A 3 añitos estáis de que empieces a decir, no, que comemos 3 veces al día. Somos un país desarrollado. O sea, es increíble. Esto conecta con una cosa que decíamos antes de cómo ha cambiado la manipulación social. Yo creo que, muy a grandes rasgos, antes se manipulaba cogiendo la verdad y ocultándola. Hay secretos de Estado, asuntos clasificados que son ciertos y yo los escondo, y ahora se manipula cogiendo a lo que es mentira y vendiéndolo como cierto en tu cara. Es decir, se te dice que somos la locomotora de Europa desde un punto de vista económico, pero págame el bonobús que si no me tengo que ir andando al trabajo. Pero es que además es una disonancia tremenda. Es mezquino porque... ¿Cómo puedes compatibilizar ambas cosas? Es evidente que es mentira. Al final, lo que ha ocurrido es que España tarda mucho más en recuperarse de la caída del COVID. Entonces ahora se está empezando a recuperar y crece más de lo que han crecido los otros porque los otros ya crecieron. Claro. Y claro, hay gente que de verdad sale y dice, no, que estamos yendo... Te tienes que reír, macho. Pero es que al final, o sea, ¿qué conocimientos económicos tienen quienes gobiernan? ¿Qué conocimientos de cómo funciona una empresa, de cómo tienen que gestionarse ese tipo de asuntos tienen quienes gobiernan? Había una cuenta de Twitter, esto lo he dicho también en alguna ocasión, que era fantástica, que se llamaba Días Pensiones. Ah, sí, que la tiraron pero ha vuelto. ¿Ahora ha vuelto? Sí. Pues yo le perdí la pista porque la tiraron. Sí. Y ofrecía datos interesantísimos, porque en relación con las pensiones yo no estoy acostumbrado a cuantificarlo. En utilizar ese tipo de cifras. O sea, yo no sé lo que son 10.000 millones de euros. Es que son magnitudes irreales. Sé lo que son, pero no sé qué se pueden hacer con 10.000 millones de euros. Entonces, cuando le dices a la gente lo que cuesta en esos términos, es como cuando a nivel de universo, esto está no sé cuántos años luz. Vale, o sea, no yo sé, kilómetros o metros. Vale. Pues esta cuenta ponía ejemplos gráficos para que la gente se diese cuenta de la magnitud del gasto de las pensiones en España, y había 2 tipos de ejemplos. Yo creo que este matiz no se hizo, a mí me pareció muy interesante, que había ejemplos del día a día, es decir, pues la reforma del Santiago Bernabéu, este coloso que se ha hecho, son media hora de pensiones en España. ¿Vale? Esto es, las pensiones. Y luego había otro tipo de ejemplos que a mí me parecían los más ilustrativos, que era la fortuna de Amancio Ortega, son 7 meses de pensiones en España. Con lo cual la de Roche, pues igual son, no sé, menos de un mes, seguramente. Es decir, si sigues el discurso de esta gente y este odio visceral que le tienen a los ricos, ¿vale? Digo, imagínate que tu sueño se puede hacer realidad y que puedes coger a todos estos y los dejas a 0. Sí. A 100.000 euros, no, a 0, por miserables empresarios insolidarios, egoístas, a 0. Te dura 1 año. Sí, ¿y luego qué? ¿Luego qué? Luego la no sabes generar 1 euro. ¿Luego qué? Pues en esas vivimos. El odio que se tiene al empresario en España es una cosa demencial. En España ha habido mucho bombo, y me parece bien, para combatir la leyenda negra española, y creo que es una asignatura pendiente combatir la leyenda negra antiempresario que hay en España. Sí.
Es absolutamente delirante la imagen que se tiene del empresario. De hecho, cuando se habla de trabajadores, se excluye al empresario, como si el empresario no trabajase. O sea, ya se da por hecho que quien tiene una empresa, quien es autónomo, no trabaja. Quienes trabajan son otros necesariamente para él, normalmente cuando el negocio es tuyo sueles trabajar más que los trabajadores, porque a lo mejor el fin de semana te preocupas por aquello que al trabajador no le preocupa tanto, etcétera, etcétera. Y que al final el trabajador no ha puesto el riesgo desde el inicio para que eso coja es tracción y que funcione. Es que si tú no coges todo tu dinero y lo metes ahí y obtienes un beneficio a cambio, ¿quién narices lo va a hacer? Claro. Es que es alucinante, es alucinante. Yo no estoy diciendo que no haya empresarios malvados. No sé. Puede haber empresarios malvados, pero porque la maldad es una parte característica del ser humano. Por eso también hay trabajadores malvados. Lo que yo niego es que el hecho de ser empresario ya de por sí implique una especie de estigma asociado a la mala persona que puede ser alguien, que es precisamente como se define al empresario en series, en películas, que son de quién es el empresario en las series con las que nos hemos criado viendo. Mauricio Colmenero. Racista, Antonio Recio. Te ves ahora la película del Buen Patrón, de Javier Bardem, un empresario demencial. Yo no tengo la conciencia de haber visto películas donde se ponga en el mismo lugar a algún trabajador o algún funcionario. Sí, o que se ensalce al emprendedor, ¿sabes? O sea, de un tío que se hace su vida. Claro que no. Y aquí trae un componente que es el de la envidia. También, que yo lo veo. Hay un librito buenísimo que lo recomendaba Bastos y me lo compré y es de los mejores libros que he leído, que se llama La envidia igualitaria, de Gonzalo Fernández de la Mora. Y básicamente lo que venía a decir es que el pecado inconfesable por naturaleza es la envidia, porque la envidia no tiene nada bueno. La lujuria, por ejemplo, pues eso que te llevas, ¿sabes? O la ira, pues por lo menos denota un carácter, ¿vale? Pero la envidia no tiene nada bueno. La envidia es un pecado inconfesable, ¿vale? Y este lo aplicaba, por eso me parece el giro que le da interesantísimo, al ámbito social. No tanto al ámbito individual, sino al ámbito social. Y dice, es que hay colectivos que son envidiosos. Y como no pueden decir que son envidiosos, porque la envidia es inconfesable, tienen que revestir su envidia de otra forma. Justicia social, redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Es decir, me fastidia que tú tengas más que yo, pero como no puedo decirlo, porque me dejaría en lugar de un envidioso, y un envidioso es lo más rastrero, vil y despreciable que existe, tengo que decir que se te tiene que quitar ese dinero por otros motivos. Digo que es injusto. ¿Qué le importará la justicia social a esa persona? Es una cosa que evidentemente se utiliza como excusa para saciar sus ansias de envidiosas. Y es así.